¿Sabes qué es lo que realmente la hace temblar? No son tus manos, no es tu cuerpo, ni siquiera tus movimientos. Es algo más sutil, más primitivo, más profundo. Es tu voz. Porque cuando un hombre aprende a usar su voz con intención, cuando sabe hablar con ritmo, con pausa, con esa tensión que atraviesa la piel, entonces no necesita tocar para dominar. Solo necesita abrir la boca y susurrar lo correcto, en el tono correcto, en el momento exacto. La voz es la herramienta más ignorada en el juego de la seducción. La mayoría habla por hablar, como si las palabras fueran lo importante. Pero no es lo que dices, es como lo dices. Es el peso de cada sílaba. El tono, la velocidad, la intención detrás. Esa es la diferencia entre sonar como un hombre más, o como el único que le provoca un escalofrío con solo decir su nombre. Tu voz es una extensión de tu energía. Y si tú estás en control, ella lo siente. Si estás centrado, relajado, con ese tono grave, pausado, firme, entonces cada palabra tuya se convierte en una caricia invisible. Una que entra por sus oídos y se desliza directo a su imaginación. No tienes que gritar. De hecho, cuanto más bajo hablas, más la obligas a escucharte. Más la atraes. Porque lo que se susurra, se siente más íntimo. Más sucio. Más peligroso. Y a las mujeres les encanta eso, el peligro controlado. El hombre que no necesita subir la voz para despertar deseo. Hablarle al oído no es simplemente acercarse y soltar una frase. Es invadir su espacio con una energía masculina que le diga yo no estoy aquí para jugar. Es dejar que tu aliento roce su cuello mientras tus palabras entran en su mente como un veneno dulce, lento, inevitable. Y no necesitas decir cosas vulgares. A veces, lo más simple la enciende más. Un me encantas cuando te callas y solo me escuchas respirar puede tener más impacto que cualquier frase cliché sacada de una película. Porque no es lo que dices. Es como se lo haces sentir. Tu tono debe ser bajo, grave, lento. Sin apuro. Como si cada palabra fuera una decisión. Como si supieras que cada sonido puede cambiarlo todo. Porque sí, puede. Tu voz puede cambiar su temperatura corporal. Puede hacer que se humedezca. Puede hacer que se retuerza sin que la toques. Cuando hablas con ese tono, con esa intención, su mente se activa. Imagina cosas. Siente cosas. Y empieza a reaccionar a ti como si fueras un imán. No por lo que estás haciendo físicamente, sino por lo que estás provocando internamente. La respiración también juega su papel. No hables con la voz forzada o acelerada. Respira profundo antes de hablar. Que se note la calma en tu pecho. Que se escuche la firmeza detrás de cada palabra. Eso la hace sentir segura, y al mismo tiempo, vulnerable. Y ahí es donde entra tu dominio. Porque si tu voz es segura, ella baja la guardia. Si tu voz es firme, ella se deja guiar. Si tu voz tiene deseo, sin desesperación, ella se entrega sin saber por qué. Tu objetivo no es sonar sexy. Es sonar peligroso sin ser una amenaza. Es sonar como el hombre que puede desarmarla con una sola palabra. Y lo más loco es que si dominas esto, puedes excitarla hasta con una frase común, como ven aquí. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo dices con la voz adecuada, eso deja de ser una orden común, y se convierte en una invitación que su cuerpo no puede rechazar. Porque el tono lo cambia todo. También es importante que juegues con las pausas. No hables todo seguido. Detente en medio de una frase. Déjala esperando. Que su mente se quede colgando. Una pausa bien colocada puede excitar más que una frase entera. Porque la deja deseando el final. Y eso, es adictivo. Y si combinas eso con el momento adecuado, cuando la tienes cerca, cuando ella ya está receptiva, cuando la miras a los ojos y simplemente bajas la voz, entonces el impacto es directo. Ella lo va a sentir entre las piernas. Sí, entre las piernas. Porque la voz adecuada activa partes de su sistema nervioso que la preparan para el deseo. Es biología. Pero también es psicología. Y si tú sabes cómo manipular esa línea fina entre el lenguaje y la tensión, puedes dominarla sin tocarla. Tu voz es poder. Es control. Es fuego. Pero solo si aprendes a usarla.
Solo si entrenas el ritmo, si practicas frente al espejo, si te escuchas y corriges los nervios, la inseguridad, la duda. Porque cuando desaparece la duda, aparece la intensidad. Ella va a notar la diferencia. Va a notar que no eres como los demás. Va a notar que, con solo escucharte, algo se le activa. Y eso, hermano, vale más que cualquier contacto físico. Porque una vez que excita su mente, su cuerpo se entrega solo. Así que no subestimes lo que sale de tu boca. No necesitas tener el cuerpo perfecto ni las palabras más elaboradas. Solo necesitas aprender a usar tu voz como un arma silenciosa. Y cuando lo hagas, vas a ver cómo se le eriza la piel, cómo se le acelera el pulso, y cómo empieza a mojarse, sin que siquiera la toques. No se trata de soltar frases sucias sin sentido. Eso lo hace cualquiera. El verdadero alfa sabe que lo que dices debe tener ritmo, tensión y una intención cargada de deseo. Cada palabra debe sonar como una orden disfrazada de caricia. Como una amenaza dulce. Como un susurro que arde. Y por eso, cuando la tengas cerca, cuando tu energía ya la haya envuelto, suéltale esta primera frase al oído, con la voz grave, lenta, como si fuera un secreto entre ustedes. ¿Te das cuenta de cómo estás respirando cuando me acerco? Es directa, pero no vulgar. La hace tomar conciencia de su cuerpo. La obliga a sentir que tú la estás leyendo. Y si su respiración ya estaba alterada, eso solo va a intensificar todo. Porque ahora sabrá que tú estás al mando, que tú notas cada reacción suya. Otra frase poderosa, ideal para cuando la tienes a centímetros, sin tocarla aún. No voy a tocarte hasta que me lo pidas. Esa línea la desarma. Porque invierte el poder. Porque tú le estás diciendo que tienes el control, pero al mismo tiempo le das la opción de rendirse. Y lo hará. No de inmediato. Pero la frase se le va a quedar en la cabeza como una bomba de deseo contemporizador. Y si estás en medio del juego, ya en un momento íntimo, hay una frase que activa su lado más salvaje. Pero solo funciona si la dices despacio, cerca de su cuello, con ese tono de fuego contenido. Me encanta cómo te estás entregando y ni siquiera te has dado cuenta. Esa frase es psicología pura. Porque le haces notar que está cayendo. Que tú la estás llevando a ese estado. Y le das a entender que el poder es tuyo, aunque ella crea que lo controla. La vuelve completamente vulnerable. Otra frase que funciona con fuerza es: no tienes idea de lo que me estoy aguantando por no hacerte mía ahora mismo. Pero no la digas con ansiedad. Dila con calma. Como quien podría hacerlo, pero no lo hará todavía. Eso genera desesperación en ella. Su cuerpo se va a tensar, su respiración se va a cortar, y te va a mirar con esos ojos que gritan «hazlo ya», aunque su boca no diga nada. También puedes usar frases más mentales, más sugestivas, como: no quiero que me extrañes, quiero que te mojes solo de pensar en mí. Esa línea es brutal. Porque no estás hablando de amor ni de romance. Estás hablando de deseo puro, sin censura. Y lo más potente es que lo dices con una voz calmada, no desesperada. Eso es lo que rompe sus defensas. O incluso más directo, más alfa. Estoy en tu cabeza, y no vas a poder sacarme de ahí. Esos susurros marcan territorio. Le dices que ya estás dentro, que ya ganaste, que no importa lo que pase después, porque ya sembraste el deseo. Y si quieres dejarla sin palabras, suéltale esto cuando esté cerca. Sigue hablando, me encanta ver cómo intentas ocultar que te estás mojando. Esa frase es peligrosa, sí. Pero si estás en el momento justo, con la energía adecuada, la vuelve loca. Porque es descarada, segura, y la obliga a conectarse con lo que realmente está sintiendo. Ahora bien, no repitas estas frases como si fueran guiones memorizados. No. Cada una debe salir en el momento exacto. Con pausa. Con intención. Con tu voz como instrumento de dominio. Haz pausas. Acércate. Mírala a los ojos. Luego a su boca. Y entonces, dile algo como: me encanta cómo te muerdes el labio, aunque finjas que no quieres que lo note. Ese tipo de frase activa dos cosas en su mente. Primero, que la estás observando con atención. Segundo, que estás viendo más allá de su fachada.
Y eso la pone en un estado de vulnerabilidad que dispara su excitación. Recuerda, no es lo que dices, es cómo lo dices. Una frase suave, dicha con fuego, vale más que 1000 caricias mal hechas. Y si tu voz tiene ritmo, tiene control, tiene deseo contenido. Cada palabra se convierte en una orden disfrazada de susurro. Ella va a recordarlo. No va a poder evitarlo. Porque tu voz no solo tocó sus oídos, tocó su mente. Y una vez que entras ahí, ya nada puede detenerte. Muchos hombres creen que la voz solo se usa para hablar. Pero el que domina, sabe que la voz se calibra según el momento y que bien utilizada, puede controlar cada fase del juego. Desde el primer cruce de miradas, hasta el momento en que ella se rinde por completo. Cuando la conoces por primera vez, no hables como si fueras su fan. Habla como si ya la hubieras tenido. Como si fueras un hombre con opciones, pero que ese día decidió prestarle atención a ella. Tu voz debe sonar natural, relajada, pero con intención. Nunca insegura. Nunca acelerada. Durante la conversación inicial, haz pausas. Baja un poco el tono. No necesitas decir mucho. A veces, basta con mirarla, sonreír con malicia y soltar algo como: me gusta cómo me estás mirando. Y luego guardar silencio. Ese vacío lo va a llenar su mente, imaginando que viene después. Y ese es el primer anzuelo. Cuando la conversación fluya y empieces a acercarte, no cambies tu tono. Mantén esa voz controlada, baja, como si todo lo dijeras al oído, aunque estén a 1 metro de distancia. Eso la hace inclinarse hacia ti, no solo físicamente, sino mentalmente. La primera vez que te acerques más de la cuenta, no pidas permiso con palabras. Hazlo con la mirada y con el tono. Dile algo como: tranquila, no te voy a besar todavía. Y mientras lo dices, mírala como si estuvieras decidiendo si vas a romper tu palabra o no. Ese tipo de frases cargadas de tensión la dejan vulnerable. Cuando ya estás en su espacio personal, cuando la tienes cerca, tu voz debe convertirse en una herramienta de provocación. No digas cosas para llenar el silencio. Usa el silencio a tu favor. Mira su boca. Luego sus ojos. Y di en voz baja: ¿sientes eso? Esa tensión entre los dos. Ella lo va a sentir. Y si lo dices con calma, con ritmo, sin apuro, su cuerpo lo va a traducir como deseo. Porque tu voz ya no es solo sonido. Es una vibración que la atraviesa. En el momento previo al contacto físico, antes de besarla, antes de tocarla, puedes usar tu voz para acelerar su deseo sin necesidad de moverte. Dile algo como: todavía no voy a tocarte, pero cuando lo haga, vas a rogar que no pare. Y luego quédate callado. Deja que esa frase se le repita en la cabeza. Ya en un momento íntimo, cuando estén en la cama o solos en un espacio cerrado, tu voz se convierte en el detonador final. Aquí ya no se trata de seducir, se trata de guiar. Tus palabras deben sonar como órdenes disfrazadas de susurros. Como caricias verbales. Como cadenas invisibles. Dile cosas como: no te muevas, quiero sentir cómo te desesperas por dentro. O: grita si quieres, pero no te voy a soltar. Y no digas estas frases con tono exagerado. Dilo con firmeza. Con calma. Como si fueras el dueño del momento. Porque lo eres. Si has llegado hasta ahí con presencia, mirada y voz, ella ya se entregó mentalmente. Después del clímax, incluso ahí, tu voz sigue teniendo poder. No te vuelvas suave de golpe. Mantén ese tono masculino, aunque ahora estés acariciándola. Dile algo como: no es que lo haya disfrutado, es que lo voy a repetir. Y luego besa su cuello lentamente. Haz que sienta que esto no fue un accidente, sino parte de un plan que tú dominas desde el principio. La voz es como una cuerda invisible. Si la tensas demasiado, se rompe. Si la aflojas demasiado, pierde efecto. Pero si aprendes a manejarla, puedes hacer que cada frase tuya quede grabada en su mente como si fuera un tatuaje en la piel. Y lo mejor es que esto no termina ahí. Puedes dejarla pensando en tu voz por días. Con mensajes de voz breves, notas de audio con silencios intencionales, frases inesperadas cuando menos lo espera. Un simple: estaba pensando en cómo gemías anoche.
dicho con tu voz grave, sin más explicación, puede arruinarle la concentración por horas. Porque no es lo que dices. Es el eco que dejas. Y cuando dominas tu voz en cada etapa, ella no se excita por lo que pasó. Se excita por lo que aún recuerda. Hay hombres que piensan que necesitan una voz profunda de locutor para excitar a una mujer. Y no, eso es un error. Lo que realmente importa no es si tienes una voz grave, sino si tienes una voz entrenada, segura, con ritmo y propósito. Porque una voz nerviosa espanta. Pero una voz firme la vuelve adicta. Tu tono natural puede mejorar. Puede afilarse. Puede volverse más lento, más masculino, más magnético. Solo tienes que entender que la voz es una extensión de tu energía interna. Y si esa energía está enfocada, tu voz se convierte en una bala directa al deseo. Todo empieza por tu respiración. Sí, parece básico, pero es clave. Un hombre que respira con el pecho agitado transmite ansiedad. Un hombre que respira con el diafragma, desde el abdomen, transmite presencia. Esa respiración lenta, profunda y constante se nota en cada palabra que sale de tu boca. Cuando hablas desde abajo, tu voz tiene peso. Tiene cuerpo. No suena forzada. No suena fingida. Y eso se siente. Tu voz no se escucha, se percibe. Se mete por los oídos y le eriza la piel, aunque no sepa por qué. La mayoría habla demasiado rápido. Como si tuviera miedo de perder la atención. Pero tú no eres uno más. Tú no hablas por hablar. Tú pausas, mides, calculas. Porque sabes que cada silencio bien puesto vale más que una frase completa. El alfa no teme al silencio, lo usa como arma. Y luego está el ritmo. El ritmo no es monotonía. Es saber cuándo acelerar y cuándo frenar. Es alargar ciertas palabras, bajar el volumen en otras, dejar un espacio, y luego dejar caer la siguiente frase como si fuera un golpe suave al oído. Eso requiere práctica. Pero vale la pena. Porque una vez que controlas tu ritmo vocal, puedes manipular sus emociones. Puedes subir la tensión o bajarla. Puedes hacerla sonreír o temblar. Todo con tu voz. Y ojo, no se trata solo de hablar sexy. Se trata de ser real. Tu voz debe reflejar tu estado interno. Si estás conectado contigo, si estás cómodo, si sabes quién eres, tu voz lo va a reflejar. Y eso es lo que más la excita, la seguridad emocional, no la actuación. Un truco que puedes usar para mejorar tu tono es grabarte. Sí, suena incómodo, pero grábate diciéndole frases como si ella estuviera frente a ti. Escúchate. Analiza tu ritmo, tu volumen, tu intención. Y repite. Hasta que tu voz suene como debe sonar, segura, directa, envolvente. Otra forma de mejorar tu voz es leer en voz alta. Pero no como en el colegio. Lee como si estuvieras seduciéndola con cada palabra. Juega con el tono, con las pausas. Léele un texto normal, pero hazlo sonar como si fuera un susurro prohibido. Y cuando hables con ella en persona, elimina los muletillas. Nada de, MMM. Cada palabra debe salir con decisión. Y si no tienes nada que decir, quédate callado. Un silencio con buena presencia puede ser más atractivo que una frase mal dicha. Tu objetivo es que, cuando le hables, se le acelere el corazón sin saber por qué. Que sienta una vibración que le recorra la espalda. Que se muerda el labio sin razón aparente. Y eso lo logras cuando tu voz transmite una sola cosa, autoridad calmada. Ella no quiere escuchar a un actor. Quiere sentir a un hombre real. Uno que hable como si supiera exactamente lo que está provocando. Uno que no necesita subir la voz para dominar la habitación. Uno que puede romperle las defensas, con solo 3 palabras bien dichas. Y aquí viene lo más importante. No busques sonar como otros. Entrena tu propia voz. Haz que tu tono natural sea tan magnético, que no importe si estás hablando de sexo, de cómo le queda el vestido o de qué hora es. Ella se va a excitar solo por cómo lo dices. Porque al final, lo que entra por sus oídos va directo a su mente. Y lo que tú quieres no es solo calentar su cuerpo. Tú quieres dominar sus pensamientos. Y para eso, no necesitas gritar. Solo necesitas que tu voz suene como una promesa. Una promesa de lo que vas a hacerle. Cuando menos se lo espere.
No hace falta levantar la voz para hacerla temblar. No necesitas gritar para que te escuche. Solo necesitas saber cómo entrar en su mente con tu voz. Y una vez que entres, no va a poder sacarte de ahí. Cuando aprendes a hablarle con intención, con pausa, con esa energía alfa que no ruega, sino que afirma. Ella no lo olvida. Tu voz se convierte en un eco. Uno que la persigue cuando se queda sola. Uno que se le activa cada vez que escucha a otro hombre. Y se da cuenta de que no eres tú. Porque cuando tú la dominas con tu voz, no es solo su cuerpo el que responde. Es su mente. Su sistema nervioso. Su respiración. Es su deseo más profundo el que despiertas. Y eso no se borra. La mayoría de hombres desperdician el poder que tienen en la boca. Hablan sin intención. Repiten frases sin peso. Susurran sin alma. Y por eso no dejan huella. Pero tú no eres como ellos. Tú estás aquí porque entiendes que la verdadera seducción empieza en el tono, no en el tacto. Porque sabes que una frase bien dicha puede mojarla más que una caricia mal hecha. No necesitas una voz perfecta. Solo una voz real. Una voz que refleje quién eres. Una voz que diga: yo no vine a impresionarte. Vine a dejarte temblando por dentro. Y cuando la tengas ahí, cerca, respirando más rápido, mordiéndose el labio, con el cuerpo encendido solo por cómo la miras y cómo le hablas. No te apures. No la toques aún. Acércate al oído, deja que sienta tu aliento en su cuello. Y susurrale, con calma. No tienes idea de lo que mi voz puede hacerte. Y luego, no digas nada más. Deja que el silencio lo complete. Deja que su mente lo imagine. Deja que su cuerpo lo pida. Porque el deseo más profundo no nace del contacto. Nace de la expectativa. De lo que ella cree que vas a hacerle. Cuando tú decidas hacerlo. Eso es poder. Eso es dominio. Eso es ser alfa. Y si quieres seguir aprendiendo a provocar eso, a convertirte en el hombre que ninguna mujer olvida, suscríbete y deja tu like. Porque esto apenas comienza. Y lo que viene, va a dejarla completamente rendida a tus pies.